Bendiciones, bendiciones mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hoy quiero compartirte una vez más una palabra de parte de Dios para tu vida, que espero sea de gran bendición y espero la puedas disfrutar como la disfruté yo, orando a Dios y preguntándole, pidiéndole una palabra más para poder compartir. Y hoy quiero hablarte de Filipenses 4:13, quiero hablarte del todo lo puedo en Cristo. Y quiero hablarte del todo lo puedo del ser humano. Son dos cosas muy diferentes. El todo lo puedo del ser humano es confiar en, ya sea en un negocio, ya sea confiar en sus ingresos, en su dinero, ya sea confiar en sus capacidades, confiar en sus fuerzas, en su esfuerzo, en sus logros. Ese es el todo lo puedo del ser humano, el creer que a través de lo que tiene, de lo que hace, de lo que realiza, de la capacidad que tiene, puede resolver todas las cosas. Pero el todo lo puedo en Cristo es diferente. El todo lo puedo en Cristo es muy, muy, muy diferente. Déjame decirte que el todo lo puedo en Cristo te enseña a vivir cuando tienes como cuando no tienes. Te enseña a vivir cuando estás enfermo como cuando estás sano. Te enseña a vivir cuando tienes abundancia como cuando no hay. El todo lo puedo en Cristo es caminar en una fe sobrenatural. Eso es el todo lo puedo. El ser humano confía en sus capacidades, en su dinero, en sus ingresos, en sus empresas. Pero ¿qué pasa cuando el ser humano, a pesar de todos sus ingresos, de todo su dinero, de repente le viene una enfermedad difícil, crónica, una enfermedad donde los doctores le dicen, ¿sabes qué? Ya no hay nada que hacer, la persona va a morir, ya hicimos todo lo que está de nuestro lado, de nuestra parte, ya no hay nada que hacer, ya no gastes más dinero en pagar medicina, en pagar hospital, en buscar la solución en la medicina, ya no hay manera, ya tu familiar va a morir, la persona que tienes internada va a morir. Por parte de la ciencia médica, de la medicina, ya no hay nada que hacer. ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Qué pasa con el todo lo puedo? Con el todo lo puedo del hombre, del ser humano, que pensaba que con su dinero podía comprar todas las cosas y no pudo. Allí es donde entra el todo lo puedo en Cristo. Allí es donde entra la fe. Allí es donde entra el poder de Dios. Ese poder sobrenatural que no necesita de alguien, no necesita de ingresos, no necesita de finanzas, no necesita... no digo que las finanzas no sean buenas, si son buenas, pero estamos hablando de situaciones ya difíciles donde el todo lo puedo en Cristo es el que te saca adelante, donde el todo lo puedo en Cristo, tu confianza en Cristo Jesús es quien te da la sanidad. ¿Qué pasa en un matrimonio que está a punto de destrozarse, que está a punto de terminar y que tú a veces de una u otra manera deseas cambiar la situación de, mira, le voy a llevar ahora un detalle a mi esposa, que no digo que no sea bueno, es bueno, pero lo quieres todo hacer en base a tus esfuerzos, a tus logros y al momento, pues sí, la persona lo recibe, pero pasan los días y vuelve a hacer lo mismo, sigue estando el mismo carácter, sigue estando por la falta de perdón, a veces sigue estando allí. Pero ¿qué pasa cuando el todo lo puedo en Cristo llega? Pues tu confianza está puesta en Dios, tu confianza está puesta en Jesús, y cuando Él llega a un lugar, cuando la presencia de Dios llega a un lugar, Él todo lo cambia, y lo transforma, lo hace diferente. Entonces, el todo lo puedo en Cristo debe estar en tu vida, debe estar en tu familia. ¿Qué pasa cuando de repente los negocios empiezan a fallar, los negocios empiezan a disminuir las ventas? Ahora en el 2020 entramos a la etapa de pandemia, una pandemia muy difícil.
¿Qué pasó con muchos negocios? Muchos negocios se cerraron, pero hubo negocios que cristianos que tienen a Cristo en su corazón, los dueños. ¿Y qué pasa? Que a pesar de la pandemia, el todo lo puedo en Cristo estuvo en ellos. Llegaron ventas, no dejaron de vender, no dejaron de seguir teniendo ingresos, porque todo lo puedo en Cristo estaba en ese lugar. La presencia de Dios estaba con ellos. ¿Qué pasó con las iglesias? Las iglesias, algunas cerraron algunas iglesias, y hubo unas que se mantuvieron porque la presencia de Dios está allí, porque el todo lo puedo en Cristo estuvo allí, porque Cristo fue la fortaleza. Pablo decía: yo he aprendido a vivir tanto en la escasez como en la abundancia. ¿Por qué? Porque él entendía que en Cristo Jesús todo lo podía. Él entendió a saber permanecer en la presencia de Dios, teniendo y no teniendo. Hoy quiero decirte que no importa la situación que estés viviendo, no importa si hoy tú has creído y has pensado que todo lo puedes lograr en base a lo que tienes. Déjame decirte que no. Déjame decirte que el único que te puede ayudar a permanecer, a ser bendecido, a ser próspero, es el todo lo puedo en Cristo Jesús. Aprende a vivir en el todo lo puedo en Cristo, ese que te va a enseñar a vivir tanto en la escasez como en la abundancia. Dios te bendiga, que tengas un excelente día.